أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hemos de saber una cosa, y es que el din, la sharia, no es otra cosa que protección. Los límites de la sharia no son una delimitación, no son límites en el sentido de que nos coarten, sino que son unos límites dentro de los cuales estamos protegidos. En un hadith muy conocido por todos, transmitido por Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre Abbas, que en ese momento era un muchacho, muy probablemente lo que ahora llamamos un preadolescente, un chico muy joven. Entonces cuenta en este hadith, dice, yo iba detrás del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Se entiende que iba en la montura que llevara el profeta, sallallahu alaihi wasallam, ya fuera un camello o un caballo, él iba sentado a la grupa detrás. Entonces, sallallahu alaihi wasallam le dijo, ya gulam, oh muchacho, voy a enseñarte unas palabras. Y a continuación le dijo, Ihfadillaha yahfaduka. Dice, guarda a Allah y Él te guardará a ti. Guarda a Allah y lo encontrarás enfrente de ti. Ihfadillah tajidhu tujahak. Lo cual significa que si guardamos, observamos las órdenes de Allah, Allah nos preservará y nos guardará en este mundo y en el otro. Allah dice en el Corán, Man amala salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falunahiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dice Allah, aquel que haga bien, ya sea varón o hembra, y sea creyente, le haremos vivir una vida buena y le recompensaremos o le daremos, le pagaremos su recompensa con lo mejor que hayan hecho. De manera que vivir dentro de los parámetros, dentro de los límites de la Sharia es nuestra protección y es lo que nos garantiza que Allah nos haga vivir una buena vida. Y no nos podemos engañar en esto, porque las apariencias, el mundo en el que vivimos, lo que nos rodea, es muy atrayente, pero es un engaño, no es la realidad. Está hecho con la verdad, como Allah dice en el Corán. La creación está creada bil haq, con la verdad, con la realidad, pero no es lo real. Lo real es aquello a lo que Allah nos llama. Y la única protección posible es estar dentro de esos límites misericordiosos de la Sharia. Y no debemos verlos en ningún momento, bajo ninguna condición, como algo que nos limita, como algo que nos coarta nuestra libertad, sino muy por el contrario. La libertad hay que buscarla en la esclavitud a Allah. Cuanto más siervos seamos de Allah, más libres seremos con respecto a este mundo. Cuanto más siervos seamos de Allah, más felices seremos, porque la felicidad verdadera es lo que está junto a Allah. El bien de este mundo y el bien del otro está junto a Allah, está en las manos de Allah. Y hay que buscarlo junto a Allah.
Y esto no es difícil y por supuesto que no es aburrido, porque sallallahu alaihi wasallam dijo, saboreará la dulzura del imán, de la creencia, de la fe, aquel en el que se den tres cosas. Aquel que ame a Allah y a su mensajero por encima de todo lo demás, aquel que ame a un hermano o a una hermana, si es una mujer, solo por Allah, y aquel que tenga miedo de volver a la incredulidad, al kufr, que tenga tanto miedo de volver a la incredulidad como tendría de que lo arrojaran al fuego. Cuando esto se da, se saborea la dulzura del imán. Y la dulzura del imán es la mayor felicidad que el creyente puede tener. Y por supuesto que es algo absolutamente agradable. Y tenemos que saber también que todo aquello que nos ocurre, que no es agradable, que es una prueba para nosotros, o cualquier desdicha o cualquier desgracia, en un sentido, como Allah nos informa en el Corán, procede de todo aquello que hemos descuidado en el sentido de obedecer las órdenes de Allah. Allah dice en el Corán, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, y si recitamos Wars decimos بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Si recitamos Habs decimos وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Y cualquier desgracia, cualquier infortunio que os ocurre es por lo que vuestras manos han adquirido, y Allah pasa mucho por alto. Las buenas noticias para nosotros es que Allah pasa mucho por alto. Su perdón, su misericordia está por encima de su castigo. La misericordia de Allah precede, está por encima, es más importante que su castigo. Y luego hay un hadith también muy conocido. Es el famoso hadith en el que habla, dice, hay 7 personas, 7 tipos de personas, a los que Allah les dará sombra en su sombra, a los que Allah cobijará en su sombra el día en el que no haya más sombra que la suya. Esto es fácil de leerlo, es un poco más difícil de imaginar. El día en el que no haya más sombra que la sombra de Allah, Allah tendrá bajo su sombra a 7 tipos de personas. El primero que menciona es el imam, y ahí se refiere al dirigente que es justo, es decir, al emir justo. Y el segundo que dice es un joven que se ha criado en la adoración de Allah. Shabbun nasha'a fi ibadatillah. Un joven que se ha criado en la adoración de Allah, en la obediencia a Allah, ese estará, un joven o una joven, ese estará bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya y todo el mundo esté buscando una sombra. Porque el sol abrasará a todos los que estén compareciendo ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que está en la sura Al-Isra, la sura del viaje nocturno. Allah dice, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dice, وَقَضَى رَبُّكَ, y tu Señor ha decretado, es decir, no solo lo ha ordenado, sino que es una orden tajante, explícita. Y tu Señor ha decretado que no lo adoréis excepto a Él, y con los padres haced el bien. Con los padres, ihsanan. Primero está Allah, porque la vida es Allah el que nos la ha dado. Allah nos ha creado. Y al primero que tenemos que agradecer, al primero que tenemos que adorar es a Él. Pero Allah nos ha dado la vida a través de nuestros padres. Ellos son el vehículo, ellos son el medio. Y como dijo sallallahu alaihi wasallam, el que no agradece a la gente, no agradece a Allah. Tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Los jóvenes
los niños y los jóvenes tienen que ser agradecidos con los padres. Y es importante entender esto, tienen que obedecer a los padres, no de una forma ciega, no de una forma que implique alejarse de Allah, porque la obediencia a los padres es obligatoria por el Din, siempre que no nos ordenen asociar algo con Allah, siempre que no nos ordenen o que no suponga lo que nos ordenan algo que nos aparte del Din, porque nuestra prioridad siempre es con Allah, nuestro deber siempre es con Allah. Allah es primero, nuestros padres son el vehículo y hay que hacerles el bien. Hacerles el bien empieza porque seamos un motivo de alegría para ellos, lo que en árabe se llama qurratul ain, una frescura de ojos, que cuando nos vean, cuando los padres vean a los niños, les alegre la vida. Y también al revés, los hijos tienen derechos sobre los padres. El primer derecho es que les pongan un nombre adecuado, un nombre bonito, un nombre que no signifique nada desagradable. Y luego, por supuesto, que les den el din, que los conviertan en musulmanes en la medida de su capacidad, en la medida de su esfuerzo. Y la obediencia de los hijos a los padres tiene que ser vista como obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y tiene que trascender cualquier asunto que tenga que ver con problemas personales, porque por encima de todo está en qué acaban las cosas. Y hay que hacerles el bien siempre, de niños, cuando somos adolescentes, y luego cuando crecemos, tener paciencia con ellos, ayudarles, proveerlos si está en nuestra mano, y cuidarlos en su vejez, no abandonarlos. Y fijémonos cómo acaba el hadith con el que he empezado, o cómo continúa. Sallallahu alaihi wasallam le continúa diciendo a Ibn Abbas, y cuando pidas, pídele a Allah. Cuando un adolescente tenga un deseo, incluso un capricho, que se lo pida a Allah. A Allah le gusta que le pidamos, que se lo pida a Allah. Y cuando busquemos ayuda para una dificultad, para cualquier situación en la que estemos en un aprieto, busquémosla en Allah. Y luego dice algo tremendo, dice, y has de saber que aunque toda la umma se reuniera, se juntara para beneficiarte en algo, no te beneficiarían, aunque toda la gente se juntaran para beneficiarte en algo, no lo harían, no te beneficiarían, excepto en algo que haya sido escrito para ti. Y si se juntaran para perjudicarte en algo, no te podrían perjudicar, excepto en algo que haya sido escrito para ti. Las plumas han sido levantadas, han dejado de escribir, y las hojas en las que se escribieron, la tinta, se ha secado. Esto es un hadith recogido por el Tirmidhi. Le pedimos a Allah que proteja y que guíe a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Amén. Y que los guíe al Sirat al-Mustaqim y que los mantenga en él. Amén. Y que nos dé la capacidad de saber transmitirles el din y a ellos la capacidad de recibirlo y de tener paciencia con nosotros. Amén. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.